Y cambiamos ahora de asunto para hablarles de la industria de la vista. Parece que el auge de las operaciones oftalmológicas ha pasado y eso ha repercutido directamente en la expansión del negocio de las ópticas. Hasta hace no mucho tiempo las gafas eran un artículo de primera necesidad que nos duraba años. Ahora se han convertido en un elemento más para ir a la moda y en un artículo que cambiamos cada temporada, lo cual se traduce en muchos casos en el abaratamiento del producto en detrimento de la salud de nuestros ojos. En el reportaje que vamos a ver a continuación repasamos la situación del sector y conoceremos también empresas andaluzas que han apostado por el diseño de gafas frente a las grandes cadenas multinacionales. Teníamos una intuición. Veíamos demasiadas ópticas en nuestros barrios y nos preguntamos por qué en tiempos de cerrar tantos negocios proliferaban nuevas tiendas de gafas. ¿Tenemos peor salud visual que hace 10 años? ¿Hay menos operaciones de vista y hemos vuelto a la gafa o la lentilla? Nos acercamos a un sector que ha introducido la moda en la salud y en el que se han introducido al mismo tiempo muchos intrusos que no velan precisamente por una mejora en nuestra visión. Realmente no hay muchas más ópticas que antes. Da la sensación de que hay muchas más ópticas que antes, pero no la hay. Hombre, en los últimos 10 años, una cosa así, el incremento de ópticas ha sido de un 15% aproximadamente de establecimientos de ópticas en España. En Andalucía, en los últimos 4 años, estamos parejos. Es decir, se han abierto 350 establecimientos o 400, pero han cerrado 350 o 400 establecimientos. O sea que no hay mucho más. Según ha estudiado el Colegio de Ópticos, nuestra cultura y nuestro clima, más favorable a estar más tiempo en la calle, propicia el negocio cercano, de barrio, y así hay más ópticas pequeñas, negocios familiares, que en otros países europeos o americanos donde se venden más estos productos en grandes superficies. El boom de las operaciones de vista de la última década parece haber terminado, ha disminuido más de un 50%, pero sigue el interés del que sufre defectos de visión por pasar por el quirófano. Esos fueron unos años que hubo una demanda excesiva, ¿no? Y proliferaron mucho las clínicas que se dedican a la cirugía refractiva. Pero ahora ha bajado la demanda general, pero se mantiene la proporción de personas con gafas que quieren operarse, sí, eso se mantiene. O sea, en números absolutos pues son menos que antes, sí. Eran años en los que las últimas tecnologías proporcionaban soluciones quirúrgicas muy nuevas, pero los carísimos equipos hacían que las operaciones fueran prohibitivas para el común de los pacientes. Con la crisis, la solución de las lentillas o las gafas toman su relevo. Porque en esta década el factor moda que se había afianzado en las gafas de sol iba a pasar a las gafas graduadas. Y esto ha revolucionado una industria y ha creado una nueva necesidad que ha calado en el consumidor o el paciente. Durante muchos años el que la gafa no se ha considerado realmente un apósito, sino que se ha considerado un elemento más de vestir como cualquier otro elemento de los que tenemos. Tenemos en casa varios zapatos, tenemos varias chaquetas, varias camisas, nos cambiamos, nos vestimos, nos vamos adaptando a cómo va cambiando la moda y sin embargo la gente no se cambiaba de montura. Entramos en una óptica de una gran cadena internacional. Aquí descubrimos que son 2 empresas italianas las que fabrican el 80% de las monturas de todo el mundo. Una de ellas cuenta con una cadena de ópticas que vende al por menor. Aquí se venden unas 200 gafas de ver al mes y unas 80 de sol, todas de alta o media gama, y con unos márgenes sorprendentes. Es muy relativo, porque el margen también está en función de lo que estamos gastando nosotros como empresa, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago una inversión en publicidad, hago una inversión en dar unas garantías, hago una inversión en una serie de cosas, pues mi margen siempre se va a ver un poquito más penalizado que el de un óptico familiar que tal como la compra la vende y no hay ningún gasto más para esa gafa de sol. Pero vamos, yo creo que puede estar en nuestra compañía un poco en torno al 70% el beneficio. Es decir, que un óptico pequeño que no tenga gastos de publicidad y que venda cierto volumen puede tener un margen superior al 70%. Por eso muchas venden con rebajas del 50% y aún así existe ganancia. Los precios varían en función de las calidades y las marcas. Todas las firmas de alta costura tienen sus líneas de montura de gafas, ponen el diseño y la marca, pero se siguen fabricando en Italia, en esas 2 grandes industrias. Y es raro que nos duren toda la vida, como las de nuestros padres. Mi abuelo, yo por lo que yo recuerdo, yo creo que tuvo una gafa en toda su vida, ¿no? La guardaba en su estuchito. Ahora no, eso... realmente antes los cristales que se utilizaban eran cristales de vidrio, mucho más pesados, pero también más resistentes al desgaste. Eso por un lado. Ahora usamos más cristales
mucho más ligeros, mucho más cómodos de usar, pero que se deterioran también. Y luego, bueno, pues que todo el mundo hoy en día quiere ir a la moda. Antes se trabajaba con unos materiales muy nobles, el celuloide, cuando hablábamos de gafas de acetato, pues eran materiales muy nobles que la durabilidad de ese producto lógicamente era muy grande. En el tema del metal pues ocurría exactamente igual, se empleaba una serie de laminados que eran no como hoy, que en la mayoría de los casos, sobre todo si vamos al posicionamiento que muchas de las ópticas han tenido que coger de precios, pues lógicamente el precio es bajar calidad. Pero esta tendencia se está rompiendo. Para ofrecer algo distinto en este mercado tan saturado y maduro, varias empresas han decidido romper la cadena de producción y los materiales plásticos. Al menos 2 empresas en Andalucía han apostado por la madera para hacer unas gafas distintas, hechas a mano, sin prisas, cada una es una pieza única. En Jerez, 2 hermanos en paro apostaron hace un año por la madera de roble de las botas de vino de su tierra. Han recogido el saber y el hacer de sus abuelos. Por parte de padre, mi abuelo era carpintero y bueno, algunas de las maquinarias que tenemos aquí son de él, mi padre me la ha donado y la verdad que es magnífico poder trabajar con máquinas de mi abuelo, ¿no? Y por parte de madre, su padre también era tonelero y trabajaba en las bodegas y bueno, ha sido ir a preguntar por Duela y cuando le hemos dicho de dónde venimos, la verdad que todo el mundo encantado porque era conocido en Jerez y se le daba bien. Las duelas, esas láminas de madera que forman la bota o el tonel de vino, recicladas y tratadas con ceras y aceites naturales, dan un resultado sorprendente. Empezaron en enero y han vendido unas 60 gafas, en una óptica de Jerez y en su página de internet. Son los comienzos que no dan para comer, aún. Tampoco es que queramos ahora mismito comer de esto porque bueno, la mayoría de los beneficios que obtenemos es para volver a invertir, volver a crecer y si antes hacíamos 2 monturas, ahora hacemos 4 y en un futuro haremos 1000, que es la idea. En Málaga, con el mismo espíritu pero con más medios y experiencia, otros 4 artesanos consiguen vender unas 100 unidades al mes. Son de maderas traídas de Brasil o de África y también venden por internet. Una de las cosas que está teniendo esta crisis es revalorizar lo nuestro. Todas nuestras varillas vienen grabadas con el hecho a mano en Andalucía. No tenemos otra cosa que lo hacemos nosotros, lo hacemos con pasión y con dedicación y que lo hacemos con las manos. Y es un poco eso lo que vendemos y lo que nos diferencia. Ante tanta masificación de productos provenientes de Asia y demás, lo que nos puede diferenciar es el diseño, la calidad y la exclusividad y es un poco lo que nosotros vendemos. La moda tanto en la gafa de sol como en la de vista nos lleva a cambiar de montura cada temporada, algo que contrasta con el tiempo que tardamos en revisarnos la vista. La Organización Mundial de la Salud creo que recomienda las revisiones cada 12 o 18 meses, recomienda revisiones visuales aproximadamente. El nivel de revisión en España ha ido cayendo y hoy en día la media me parece que está en 3 años y medio cada cuanto se revisa la visión, precisamente la sociedad. Es muy poco. Son espacios demasiado largos porque si tenemos un tipo de problema no vamos a detectarlo hasta que el paciente venga. Y es más, parece mentira, pero mientras mayor se va haciendo una persona, a partir de los 60 o 65 años, prácticamente muchas veces más abandono tiene de esas revisiones. Cuando en realidad es más importante, cuando pueden venirnos muchas más patologías, como son cataratas, glaucomas, problemas de retina. Algo que ha causado cierta confusión entre los pacientes es si se debe acudir primero al óptico o al oftalmólogo. El óptico es un graduado universitario que puede revisar y graduar la vista y aconsejarnos en la ayuda que debemos usar en caso de deficiencias visuales. Es, nos dicen los oftalmólogos, la puerta abierta en la calle que evita muchas listas de espera. El óptico la derivará a un oculista si detecta cualquier anomalía grave. Pero las revisiones periódicas o preventivas de los niños deben hacerse en una consulta médica por la toxicidad de las soluciones que se usan para dilatar las pupilas. En lo que están de acuerdo ambos es en el mal uso de miles de gafas, tanto de sol como de ver de cerca. Más de 12 millones de gafas de sol se vendieron por debajo de los 10 euros y se vendieron en cualquier sitio. Realmente, hombre, no es que sea un filón porque la mayor parte de gafas de sol se venden muchas sin control absolutamente ninguno y se venden fuera de las ópticas. En la normativa que lleva la gafa de sol tampoco permite al Estado tener un control exhaustivo de este tipo de productos. La gafa de sol, incluso graduada, puede ser imprescindible para muchas profesiones o para soluciones cotidianas como las de conducir en nuestra comunidad. En esta bendita tierra nuestra, desde luego, es muy necesaria, porque tenemos una radiación solar tremenda, ¿no? Sobre todo en verano. Y yo creo que es muy necesaria. Hoy en día sabemos que
Hombre, por supuesto en invierno el que va a la nieve, sobre todo, o el que está o los que andan con barcos y eso, porque en el agua también reverbera mucho la luz, pueden tener algunas quemaduras solares. Pero sobre todo lo que sí sabemos muy bien es que la luz solar, tanto la radiación ultravioleta como la infrarroja en el cristalino, se absorbe mucho. Y bueno, pues va a producir mayor degradación de los tejidos del cristalino y vamos a ver cómo se producen más cataratas. Las gafas premontadas, llamadas de lectura o de aeropuerto, que se compran también por debajo de los 10 euros, son otra batalla que los ópticos libran con la administración. Esas son gafas que salieron al mercado pensando en que esa persona que es usuario de un buen progresivo, si se le olvida y va de viaje y se le ha olvidado, pues que pueda salir por un precio bajo, con una gafalupa de esta que llamamos nosotros, que no tiene calidad óptica ninguna, que no tiene centros ópticos cogidos para esa persona, y que son iguales de graduación en ambos ojos, cuando normalmente en un 90% no tenemos las mismas graduaciones. Pero bueno, ahí hay también un problema del consumidor, de que no se entera de que eso es para salir del paso y no como gafas de un único uso. Esto es un anacronismo hoy en día, el que cuidemos tanto, o queramos cuidar tanto la salud visual y la salud general de todos los consumidores, de todos los andaluces, y que en España no exista una regulación para este tipo de gafas que se denominan premontadas. Incluso no hay estudios de cuántas gafas entran, estudios exactos de cuántas gafas entran, porque estas gafas suelen entrar de Oriente y vienen catalogadas como lupas, artículos de regalo, artículos de plástico, no entran como gafas graduadas. El 80% de las pérdidas de visión que degeneran en ceguera son evitables según la Sociedad Andaluza de Oftalmología, si se detectan a tiempo. Es curioso constatar que nos preocupa más la moda que la propia salud o la seguridad de nuestra vista, por donde recibimos casi el 90% de la información que procesamos. Una información que llega a través de dispositivos móviles cada vez más pequeños y que nos hacen forzar los músculos oculares más que hace unos pocos años. La industria de la optometría, sumando la facturación de lentes de contacto, gafas graduadas y de sol, superó en 2012 los 1.600 millones de euros, pero fue un 20% menos que en 2008. Es decir, que la crisis les ha tocado de lleno, pues buscamos menor precio en la gafa y exigimos menos calidad. Eso sí, a la moda.